Muy buenas tardes, estimados estudiantes y padres de familia del grado quinto 3. Mi nombre es Yerlin Yamil Becerra Perea, director del grupo. A continuación voy a dar una breve explicación con relación a la guía de aprendizaje número 1 del área de lenguaje que los estudiantes están desarrollando en esta semana. Como ya se los habíamos comentado, la guía de aprendizaje consta de 5 pasos. Un primer paso que se llama datos generales. Ahí van a aparecer entonces el nombre de la institución, el grado, el área, el nombre del docente, la fecha en la que los estudiantes reciben la guía y la fecha de entrega, que cabe resaltar que la idea es que los estudiantes entreguen estas actividades el 1 de febrero, es decir, el próximo lunes. El eje temático que estamos abordando son los textos narrativos, el cuento y la fábula. Y tenemos unos objetivos de aprendizaje que la idea es que los estudiantes reconozcan las características y estructura de los textos narrativos, de la fábula y el cuento, y fortalecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes a través de la lectura de cuentos y fábulas. El segundo elemento con el que contamos en la guía de aprendizaje es la introducción. En este apartado se nos indica cuál es la temática que se va a abordar en la guía y qué elementos o recursos se van a utilizar. En este caso vamos a utilizar algunos videos, algunos gráficos, algunas imágenes y textos que van a apoyar el aprendizaje de los estudiantes. En el tercer apartado, ¿qué voy a aprender? La idea es que los estudiantes ya entren en materia y exploremos entonces los saberes previos que ellos tienen. Entonces por eso se les presentan dos textos, uno que se llama El ratón campesino y el cortesano, y un texto número 2 que tiene por título Uga la tortuga. Luego que los estudiantes hayan leído detenidamente estos dos textos, pasamos a la página número 4 en la que ellos van a responder unas preguntas relacionadas con las historias que acaban de leer. Entonces, el primer interrogante con respecto a el ratón campesino y cortesano, la idea es que los niños identifiquen si esa historia es un cuento o es una fábula. Y lo mismo con Uga la tortuga, entonces los estudiantes van a escribir si es un cuento o es una fábula. En el segundo punto de este apartado, de esta parte del taller, la idea es que los estudiantes escojan una de las dos historias y la representen con dibujos, como especie de una historieta, solo con imágenes. Y por último, van a definir para ellos con sus propias palabras. La idea no es que lo busquen en internet, sino de acuerdo a lo que acaban de aprender, lo que acaban de leer, que digan para ellos qué es un cuento y qué es una fábula. Luego, en el cuarto punto, ya entramos en materia e identificamos lo que estamos aprendiendo. Entonces estamos hablando de los textos narrativos y decimos que entre los textos narrativos encontramos la fábula, el cuento, la leyenda, los mitos, las anécdotas, entre otros. Sin embargo, aquí vamos a hablar un poquito del cuento y de la fábula. Entonces aparece una imagen o un niño con un signo de pregunta que nos indica algunas preguntas que vamos a resolver a continuación, que son los textos narrativos, qué es el cuento y qué es la fábula. Entonces, para responder estas preguntas es importante que leamos estos textos que aparecen por acá. Por ejemplo, ¿qué es un texto narrativo? Entonces ahí aparece la definición y algunas características y la estructura de este tipo de textos narrativos en los cuales encontramos la fábula y el cuento. Además, vamos a hallar también una definición del cuento y de la fábula. Es importante que los estudiantes lean muy detenidamente estas definiciones que estamos dando, ya que a partir de allí van a completar el esquema de la página siguiente. Bien importante tener en cuenta que si quieren aprender un poquito más sobre la fábula, el cuento y los textos narrativos, entonces hay unas páginas web que los estudiantes pueden visitar para poder fortalecer sus conocimientos con relación a lo que estamos trabajando. Además, les recuerdo que no olviden el horario de atención, que es de lunes a viernes de 1 p.m. a 6 p.m. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces en ese horario estaré dispuesto para poderles responder, ya sea por una llamada o a través de WhatsApp u otro medio que ustedes estimen conveniente. Luego de haber leído entonces sobre los textos narrativos, el cuento y la fábula, entonces aquí tenemos un mapa conceptual, que es una idea, es un gráfico que nos ayuda a resumir
lo que leemos. Entonces, ahí vamos a encontrar el texto narrativo es, entonces aquí en este espacio vamos a escribir qué es un texto narrativo de acuerdo a lo que leyeron anteriormente. Se caracteriza por tener elementos como el tiempo, personajes, y ustedes deben completar los otros elementos que aparecían en la lectura que los estudiantes leyeron. Por acá dice, posee una estructura que tiene 3 elementos o 3 pasos, entonces ustedes aquí los van a escribir. Y por el lado derecho de nuestra pantalla, tipos de texto, algunos tipos de texto narrativos son la fábula, entonces aquí vamos a completar los otros tipos de textos eh, que hemos visualizado en esta guía de aprendizaje del área del lenguaje. Y por último, ya para cerrar, entonces está el apartado practico lo que aprendí. Entonces dice que de acuerdo con todo lo que has leído en este recorrido de la guía, vas a responder en tu cuaderno de lenguaje las siguientes preguntas. Teniendo en cuenta el texto El ratón campesino y el cortesano, leído en la sesión ¿Qué voy a aprender? Responde. ¿Qué ofreció de comer el ratón campesino al ratón cortesano? Entonces, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué ofreció de comer el ratón cortesano al ratón campesino? Una tercera pregunta, ¿por qué el ratón campesino se fue de la corte con hambre? Cuarta pregunta, ¿crees que vivir en el campo es mejor que en la corte? Quinta pregunta, ¿qué has aprendido con esta historia? Entonces los estudiantes van a leer nuevamente la historia, el ratón campesino y el cortesano, y van a responder estas 5 preguntas. Posteriormente, entonces, les solicito que consulten y escriban 5 títulos de cuentos y 5 títulos de fábula. Luego, en el inciso C, entonces los estudiantes van a leer estos párrafos que tenemos aquí, dice fragmento 1, fragmento 2. El 1 es un fragmento de un cuento, el otro es un fragmento de una fábula. Entonces la idea es que los estudiantes pongan un título a la historia, de acuerdo a lo que acaban de leer. Del fragmento 1, ¿qué título le pondrían? La idea es que sean creativos, ¿verdad? De acuerdo a lo que están leyendo. Y qué tipo de texto es, si es una fábula o si es un cuento. Y lo mismo con el fragmento 2, ponerle un título de acuerdo a lo que leen y describir qué tipo de texto es, si es una fábula o si es un cuento. Y por último, se les solicita entonces a los estudiantes que escriban un texto corto sobre alguna historia que les haya ocurrido a ellos o a algún familiar. Y pide a un adulto que te ayude a realizar un audio utilizando un celular donde expliques con tus propias palabras lo que aprendiste sobre los textos narrativos, la fábula y el cuento. Es decir que entonces los estudiantes en 1 o 2 minutos van a decirme qué aprendieron sobre los textos narrativos, sobre la fábula, sobre el cuento, y me van a decir además qué les gustó de esta guía de aprendizaje y qué no les gustó. Entonces lo que les llamó la atención y lo que no les llamó la atención, por decirlo de alguna manera. Los que quieran, si no desean hacer el audio, entonces pueden hacer un video de máximo 2 minutos. Y los que de pronto tengan dificultades para usar el celular, para grabar un audio o para hacer un video, entonces pueden hacerlo de forma escrita en su cuaderno. Recuerden entonces que la intención del ejercicio es que los estudiantes avancen en su proceso de aprendizaje. Ustedes me pueden enviar las evidencias del trabajo por WhatsApp a través de fotos. Recuerden que las fotos deben ser bien tomadas para poder visualizar el trabajo que están desarrollando los estudiantes. Entonces les deseo muchos éxitos y entonces recuerden que la guía la recibimos el lunes de 1 a 6 de la tarde. Muchos éxitos para todos y que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana.